Es cierto, nunca antes como ahora, nuestra capacidad de resistencia se ha puesto a prueba. Nunca antes como ahora, nuestras empresas y capacidades se han visto tan amenazadas. Es cierto, nunca antes como ahora, nuestros anhelos, visión y deseos de enaltecer nuestras profesiones y emprendimientos habían sido quebrantados con tal intensidad. Pero también es cierto que nunca antes, como ahora, nuestra unión y fortaleza habían potenciado desde lo más profundo nuestro liderazgo y resiliencia. Hoy que poco a poco se puede ver la luz al final del túnel, con el deseo de que la recuperación se encamine para todos con celeridad, que den números positivos a la infraestructura en todo el territorio nacional, es justo reconocer tu valor y entereza como empresario, el esfuerzo diario que realizas para seguir de pie y con ello no solo dar mejores oportunidades a las familias mexicanas, sino que también contribuyes a que la cadena productiva central de la economía, como lo es la construcción, pueda reactivarse. A ti te reconocemos, empresario y empresaria de la construcción en todo México, porque no has desfallecido y ante el peor de los escenarios, solo has hecho una pausa para encontrar el mejor momento de levantarte con más fuerza. A ti te reconocemos, porque no has dejado de confiar y de creer en la institución líder del sector construcción, porque sabes que juntos podemos llegar más lejos, porque sabes que 68 años de experiencia y trayectoria son la huella innegable de nuestro respaldo hacia las empresas afiliadas, porque sabes que unidos podemos seguir construyendo juntos. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera jornada de prevención CEMIC Te Cuida 2022. Para dar la bienvenida y presentar nuestro tema y a nuestro ponente, le damos la bienvenida al licenciado Marco Antonio Ruiz Juárez, director de capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos, gracias Luis, y qué gusto tenerlos nuevamente este día jueves en estas jornadas de prevención 2022. Los saludamos a todos los que nos visitan, de nuestros afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se conectan de varios puntos de la República. También gracias por acompañarnos a los que están conectados por Facebook Live. Pues sí, como lo dijo Luis, esta es nuestra tercera conferencia de jornadas de prevención. Con base en pues todo lo que tenemos que tener en cuenta justamente para estos fenómenos meteorológicos y pueden estos desastres que se originan derivados de ciclones, huracanes. Justamente apenas hemos tenido el embate en las costas del estado de Oaxaca y bueno, ya vieron que hay pues temas muy sensibles e importantes para darle seguimiento. Y justamente la Cámara, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Empresarial, es que está organizando estas conferencias. Y también a nombre de nuestro presidente nacional de la Cámara, el ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. A continuación me permito presentar a nuestra expositora del día de hoy, es la doctora Marisela Villegas Pacheco. La doctora es maestra en juicios orales en ciencias penales por la UNAM. Actualmente cursa el máster de política criminal por la Universidad de Salamanca, España, y la maestría en gestión integral de riesgos por la Universidad de Düsseldorf. Se ha capacitado en cursos en materia de gestión integral de riesgos en la Escuela Nacional de Protección Civil. Ha impartido capacitaciones en dependencias de la administración pública, organismos descentralizados e instituciones, tanto de los 3 niveles de gobierno como del sector privado, como Huawei Technologies, AT&T, Canacintra, Grupo Carso, Grupo Bimbo, 3M, hospitales privados, el IPN, la UAM, entre otros. Actualmente es directora de Innovación y Planeación y Continuidad de Operaciones en la Dirección General de Vinculación e Innovación Normativa de la CNMV.
PC. Tiene a su cargo la elaboración y seguimiento del programa de capacitación anual para dependencias, organismos y el apoyo de detección de procesos críticos a las dependencias e instituciones, la impartición de pláticas y capacitación a servidores públicos de las dependencias, organizaciones y el contacto directo con los titulares de Protección Civil Federal. Entonces, bueno, pues muchas gracias a la doctora Marisela que nos ayuda con esta plática del día de hoy. Y antes de cederle la palabra, pues les recordamos a todos ustedes que conforme vaya transcurriendo esta plática, pueden ustedes hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas para nuestra expositora a través de los diálogos de Facebook en la plataforma de Facebook Live y aquí de la plataforma de Zoom en el chat. Y pues sin más preámbulo, doctora Marisela, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuche bien. Gracias por la invitación y sobre todo por estar aquí compartiendo con ustedes estos momentos de lo que sería la continuidad de operaciones. Si llegara a tener algún problema con el audio, me lo pueden indicar. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. La continuidad de operaciones es un tema que se viene desarrollando desde el ámbito del gobierno para poder mantener esta gobernanza. Pero si nos vamos al sector privado, esto lo vamos a entender como la continuidad de negocios. Entonces, vamos a presentar para poder entender este tema en el cual les va a ser interés a cada uno de ustedes. Disculpe, doctora, perdone que la interrumpa. Tal vez en el otro audio creo que la escuchábamos un poquito mejor. No sé, aquí... A ver, permítame tantito, si me puedo ahorita conectar. Es que la cámara de mi, ahora sí, de mi computadora de escritorio está fallando. Sí, no sé. A ver si en esta podemos unirnos. Si se escucha un poquito diferente, me indica. Gracias. Está fallando la señal en esta zona donde me encuentro y esperemos que ya ahorita ya se pueda ver. Permítanme, es que esta señal está complicada. Sí, doctora, no se preocupe. Mientras tanto, si me permite, le Claro. vamos a poner en el chat a los compañeros o a las personas que nos hacen el favor de seguirnos un link de registro para que registren su asistencia y puedan tener acceso a la suma de asistencias para obtener su constancia al final de estas jornadas. Esto para que tengamos oportunidad de saber desde dónde nos acompañan, quién nos acompaña y repito, tengan ustedes oportunidad de generar las constancias. A ver si ya me da la señal, permítanme. Está complicada esta señal. Nos están comentando que creo que sí se alcanza a escuchar. Sí, si no, pues continuamos con... Sí, porque estoy en la zona del aeropuerto y se nos va la señal constantemente. A ver si ahorita que está conectando ya me permite visualizar. A ver. Enseguida le damos privilegios para que pueda activar su micrófono en el otro audio, doctora. Deme un segundo. Emma, ¿nos ayudas, por favor? Listo. ¿Puede activar su micrófono? A ver, ¿ya me escuchan mejor ahí? Perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces voy a compartir para que podamos observar estos temas que les comentaba que son de suma importancia para el desarrollo de este tema de jornadas. ¿Ya alcanzamos a visualizar la pantalla? Sí, doctora, adelante, por favor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.
En estas jornadas de prevención es importante que nosotros pues empecemos a realizar distintas actividades, sobre todo cuando nos encontramos en un desarrollo empresarial. En el plan de continuidad de operaciones para la industria de la construcción se ha diseñado esta presentación para que ustedes pues, pudieran tener un panorama de cómo se van desarrollando los planes de continuidad de operaciones. Les comentaba en un inicio que en el gobierno nosotros estamos llevando este sistema que se llama continuidad de operaciones para tener garantizada la gobernanza, que no dejen de operar todas las áreas estratégicas, sobre todo de gobierno. Y en el caso de la iniciativa privada, pues es el área de continuidad del negocio. Todas las dependencias, todas las organizaciones, ante una situación de una crisis extrema, pues se van a cerrar sus organizaciones públicas, privadas, sociales. Eso puede ser más que eminente ante cualquier fenómeno natural o cualquier fenómeno antropogénico. Esto va a provocar que la recuperación pueda ser lenta, pero que también pueda ser muy rápida y en un menor tiempo. Lo que en una organización debe de ser capaz de mantener sus procesos críticos funcionando para que ante una emergencia o un desastre volvamos a la normalidad en algún momento. Por lo tanto, un plan de continuidad de operaciones lo vamos a entender como un conjunto de recursos que nos va a ayudar para que nosotros podamos desarrollar todas estas herramientas cuando tengamos una situación de emergencia. Las áreas que deben de seguir operando en el menor tiempo posible se les van a denominar áreas críticas. El personal que va a desarrollar estas áreas críticas se le va a denominar personal crítico. Y así, en el sector privado, nosotros tenemos este tipo de personas, las cuales pues no pueden dejar de operar, porque si no, pues ahora sí la gobernanza pararía. En este caso, pues en una negociación, pues pararía sus funciones una empresa o pararía sus funciones el desarrollo de la industria. Entonces, un plan de continuidad de operaciones nos debe permitir que nosotros hagamos un análisis de cómo se encuentra desarrollada nuestra organización con todos sus componentes para poder identificar así sus procesos críticos. Ahorita se los voy a explicar con ejemplos para que lo podamos ir entendiendo un poquito mejor. También es importante que al momento que nosotros vamos identificando todos estos procesos o recursos críticos, es importante que los vayamos identificando qué necesitamos para poderlos seguir desarrollando. Necesitamos material, necesitamos fuerza, necesitamos áreas tecnológicas, necesitamos cierto tipo de personas que vayan a desarrollar estos procesos para que así no se interrumpa nuestra función. También es importante que en este aspecto desarrollemos estrategias, sobre todo para que al momento de que se nos llegue una emergencia o tengamos un evento que se nos ponga en riesgo en nuestra organización, podamos en el menor tiempo posible volver a recuperarnos. A veces las acciones de mejoras, como sería un plan de continuidad de operaciones o la programación adecuada de simulacros, esto nos va a permitir que cuando tengamos estas situaciones podamos nosotros irnos a una sede alterna, irnos a una sede espejo para poder desempeñar de nueva cuenta las funciones. Un análisis de amenazas, esto nos va a permitir disminuir la vulnerabilidad de las organizaciones, sobre todo para que nosotros empecemos a desarrollar acciones en el desarrollo de estas actividades. Quizás estos temas, muchos de ustedes pues se vayan familiarizando apenas lo que es un peligro, lo que es una amenaza, lo que es una vulnerabilidad. Entonces, estos conceptos los manejan ahora sí el personal dentro de las áreas de seguridad y de protección civil. Pero es importante que dentro de una organización todos nosotros conozcamos este tipo de conceptos para que sepamos en dónde estamos parados. Si nosotros vamos a establecer una empresa en alguna colonia, en algún municipio, en alguna entidad, tenemos que saber qué tipo de peligros existen alrededor, qué tipo de exposiciones son las que pueden ser más afectables y qué tipo de vulnerabilidades. Yo los invitaría a que para poder identificar estas acciones podamos acudir al Atlas Nacional de Riesgos, que es ahorita vamos a hacer un ejercicio, atlasderiesgos.go.mx, para que ustedes puedan identificar cuáles son los riesgos que tienen en su área. En la Coordinación Nacional de Protección Civil nos encontramos divididos en 4 direcciones. La Dirección General de Gestión Integral de Riesgos, la Dirección General que tiene que ver con Protección Civil, la Dirección de Vinculación, Innovación y Normativa y el CENAPRED. El CENAPRED es el Centro Nacional de Prevención de Desastres
Y las publicaciones que viene haciendo están diseñadas para que el público en general pueda consultarlas e identificarlas para que nosotros podamos ver qué es lo que tenemos dentro de las áreas donde establecemos nuestra empresa, nuestra organización y dónde vamos a estar desempeñando. Ahorita, en estos momentos, lo que acaba de suceder con el huracán Ágata en la zona de Oaxaca, pues muchas empresas tuvieron que cerrar precisamente por el paso de este huracán, que fue una categoría menor. Pero imagínense que tuviéramos categorías mayores, pues nuestras empresas pueden, en dado caso, no cerrar ante un incidente, sino ante un peligro y ante una emergencia, y puede darse un desastre. Los incidentes se resuelven en el menor tiempo posible, inclusive puede ir de minutos a horas en pequeños momentos. Pero cuando ya estamos hablando de un desastre, ya de una emergencia mayor, nuestra organización puede tardar en volverse a recuperar. Por eso es necesario que sepamos identificar los peligros en donde nos encontramos para que al momento de que nosotros estemos desarrollando nuestro plan de continuidad de operaciones, sepamos en dónde vamos a ir plasmando el principal objetivo, que sería identificar estos riesgos, estas vulnerabilidades y estos peligros. El objetivo de esta plática que vamos a tener, más que nada, es darles a ustedes a conocer conocimientos y herramientas en materia de continuidad de operaciones para que los responsables de elaborar estos planes de continuidad pues tengan las bases mínimas para poder tener uno a la mano y en el momento de que se active una emergencia, también activar nuestro plan de continuidad de operaciones. Hay algunos conceptos que la gestión integral de riesgos pues nos da para que nosotros podamos ir entendiendo, que van desde la identificación del riesgo, la prevención, la previsión, la mitigación, la preparación, el auxilio y la recuperación. Una empresa debe de estar preparada para poderse recuperar en el menor tiempo posible y regresar a sus actividades. Existen distintos fenómenos que nos pueden afectar, fenómenos que vienen de la naturaleza o fenómenos que vienen desde la mano del hombre. Los fenómenos que vienen de la mano de ahora sí que vienen de la naturaleza, pues los podemos encontrar desde los ciclones tropicales que tenemos, las lluvias, los huracanes, que en esta temporada pues ya se activó a partir del 15 de mayo y los vamos a ir teniendo en estos meses. Los volcanes, no se nos olvide que nuestro país se encuentra pues en donde convergen cerca de 16 volcanes que se encuentran pues, pues ahora sí potencialmente activos y pues tenemos que tener atención ante una situación de una emergencia. Los frentes fríos, los deslaves, las mareas altas, las heladas, las sequías, las inundaciones son parte de este tipo de fenómenos naturales. Por el otro lado, tenemos fenómenos que vienen de la mano del hombre, lo que son los fenómenos antropogénicos o antrópicos, que muchos de los tratadistas así los denominan, porque vienen o se derivan de la mano del hombre, como son los incendios, que pueden ser desde casa, las industrias, o incendios que son provocados, los accidentes químicos, que muchas veces también son provocados, los derrames, las explosiones, los accidentes automovilísticos, los conflictos sociales, como podrían ser las manifestaciones, y también la contaminación. Esos son fenómenos que derivan de la mano del hombre. Estas dos clases de fenómenos que tenemos, que son desde los naturales hasta los que derivan de la mano del hombre, pueden ocasionarnos que nos afecten en nuestra organización. Por ello es importante que nosotros conozcamos cómo se va desarrollando un plan de continuidad de operaciones. Hablando un poquito de historia, podemos considerar las Torres Gemelas, el incidente que se tuvo algunos años atrás. Este ataque a esta zona comercial provocó que varias de las empresas o centros comerciales que se encontraban en estas áreas pues dejaran de operar y por lo tanto se colapsara en muchos aspectos económicos este tipo de industria, este tipo de dependencias en las cuales pues su principal haber eran los negocios. Entonces se crea la ISO 22301, que es una forma de certificación donde se va a ver la continuidad del negocio. Este es un estándar que es internacional y nos va a permitir que tengamos una seguridad para que cuando nosotros tengamos este tipo de emergencias, pues la persona que va a desarrollar el plan de continuidad de operaciones cumpla con los requerimientos mínimos de plantear, establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar continuamente el plan de continuidad de operaciones para que estemos preparados a actuar ante una ocurrencia de este tipo de fenómenos que les acabo de comentar. Hay ocasiones en que nosotros, cuando estamos desarrollando nuestros planes de continuidad, pensamos en el personal que va a operar,
el personal que se encuentra dentro de nuestra organización. Lamentablemente, cuando se da la emergencia y los necesitamos, no se encuentran presentes. Por eso es importante que encontremos al personal que va a trabajar en una situación crítica, en una situación de emergencia, que hagamos un directorio de aquellas personas que tienen quizás alguna enfermedad. Ahorita con la situación del COVID, muchos pues tuvimos que tener la emergencia de retirarnos y trabajar desde casa, pero hay quien tenía que seguir operando desde el negocio, desde la institución, desde la organización, para que no dejara de operar. Entonces, cuando se activa un plan de continuidad de operaciones, no se vale que de repente el mismo personal le pregunte a su director o a su superior jerárquico, jefe, ¿me voy o me continúo? Ante un plan de continuidad de operaciones, nosotros ya sabemos quiénes se van, quiénes se quedan, quiénes continúan en el trabajo, quiénes van a seguir operando para que nosotros no paremos y nuestra organización se recupere en el menor tiempo posible. Entonces, conocer un plan de continuidad de operaciones implica que todo en forma lineal y forma transversal también conozcamos qué es un plan de continuidad, para que las personas que se encuentran adscritas a ciertas direcciones, áreas, jefaturas, organizaciones, sepan cómo se va a implementar, quiénes son los que van a seguir operando, quiénes son los que no van a irse a casa, quiénes son los que van a seguir haciendo las labores para que la empresa se recupere lo más pronto posible. Eso mismo, si lo trasladamos nosotros al gobierno, ese es un plan para que el gobierno no pare sus operaciones. Y esa es la continuidad de operaciones con el gobierno. Entonces, ¿cómo entender un plan de continuidad de operaciones? Para entenderlo no es complicado. Lo complicado es cuando vamos a llenar los elementos del plan. Un plan de continuidad de operaciones es un conjunto de recursos, actividades que nos van a ayudar y nos van a permitir que todos estemos informados y que en el momento de activarse una emergencia, cada quien sepa qué realizar en el menor tiempo posible y podernos recuperar también en el menor tiempo posible. Nos va a permitir que sea una guía segura para que también los procesos críticos que vamos desempeñando dentro de esta organización operen y a lo mejor tenemos que operar con el menor recurso posible. Entonces, nos va a permitir que con lo mínimo podamos nosotros seguir operando, pero que tengamos identificado cuál es ese riesgo que se nos puede venir, cuál es esa amenaza, cuál es nuestra vulnerabilidad, cuál es el peligro, con qué contamos, con qué no contamos, necesitamos tocar puertas con alguna otra dependencia, necesitamos pedir el auxilio con otra organización para que nos permita seguir operando. Entonces, es un plan B, es un plan que nos va a permitir nosotros continuar con la elaboración de nuestro trabajo para que no lo suspendamos y por lo tanto que estas personas o aliados o quizás empresas que nos van a estar apoyando tanto de manera interna o de manera externa, podamos nosotros responder ante esta situación de emergencia y no lleguemos a un desastre, porque eso nos puede cobrar muchas cosas como son incluso hasta aspectos reputacionales. Cuando no tenemos elaborado bien nuestro plan de continuidad y lamentablemente se nos viene una emergencia, esto nos puede acarrear muchas consecuencias, tanto financieras, tanto de desarrollo y de prestigio. Entonces hay que tener cuidado que en esta cadena que se va realizando, pues tengamos la menor toma de decisiones para que podamos nosotros operar en el menor tiempo posible. Hablar de un plan de continuidad de operaciones también significa que esto está fundado, se encuentra en una ley. En la Ley General de Protección Civil, en el artículo 7, fracción 7, se encuentra establecido lo que es el plan de continuidad. Los elementos que debe de contener el plan de continuidad de operaciones los vamos a ver en el artículo 76 del reglamento de la Ley General de Protección Civil. Ahí nos vienen los 11 requisitos mínimos que necesitamos para realizar un plan de continuidad de operaciones. Una vez que ya nos vamos familiarizando con terminología y con conceptos, ya se van a ir dando cuenta que es un traje a la medida, que lo podemos diseñar a nuestras necesidades y de acuerdo a lo que nosotros vamos a ir requiriendo para poder enfrentar una emergencia. También tiene su fundamento de manera internacional en el marco de Sendai. Esta prioridad 3 nos va a permitir que se reduzcan los riesgos y por lo tanto también tengamos ante la necesidad de una emergencia, pues nosotros responder
ante ello y ante quizás también en el caso de una negociación, pues que los bienes y los productos de la cadena de suministros pues vayan a su destino, que nosotros como empresas tengamos en el menor tiempo posible una recuperación y no nos afecte tanto el impacto, ¿sí? El plan de continuidad de operaciones puede ir desde una organización pequeña hasta grandes organizaciones, pero lo vamos a hacer con personas que están desempeñando áreas. Por ejemplo, vamos a suponer en una empresa de la Cámara de la Industria de la Construcción que se encuentra ya establecida, esta empresa puede tener direcciones de área, puede tener gerentes, puede tener jefaturas de departamentos o departamentos, estar dividida en sus organizaciones. Cada dependencia, cada organización dentro de la organización mayor es a donde va a contener su plan de continuidad de operaciones para que nosotros nos podamos desempeñar lo mejor y que todos conozcamos. Todos los miembros de la organización deben de saber en qué consiste ese plan para que al momento de activarlo, cada quien sepa lo que tiene que hacer y no ande preguntando, jefe, me quedo o jefe, me voy, ¿sí? Como les decía, en el artículo 76 del reglamento de la Ley General de Protección Civil se hace obligatorio que todas las dependencias y organizaciones tengan su plan de continuidad de operaciones. El primer punto que debemos de tener es el fundamento legal de nuestra organización. Podemos tener estatutos, podemos tener lineamientos, quizás nuestra acta constitutiva, ese va a ser nuestro fundamento legal. ¿De dónde se deriva la función de nuestra empresa? ¿Cómo nace nuestra empresa? ¿Cómo nace nuestra organización? Y esa es la parte más indispensable para poderlo desarrollar. También es importante ver el propósito. ¿Qué propósito, qué fin, qué misión tiene nuestra organización para irlo colocando y en verdad si lo vamos a ir cumpliendo al momento de diseñar el plan? También es importante que todo el personal conozca y establezcamos en el plan de continuidad las funciones críticas. Las funciones críticas son las funciones que no van a dejar de operar. Imaginemos que hoy tenemos un sismo, ¿sí? Hoy es el día 2 de junio, ¿sí? ¿Se vuelve crítico el pago de la nómina? Yo les pregunto, nuestra nómina no la pueden pagar quizás el 10 o el 15, o sea, faltan todavía días para que no la paguen, ¿sí? Entonces, si hoy fuera día de quincena y estamos ante una situación de emergencia, claro que los trabajadores necesitan su nómina, el pago de su nómina. Imagínense si a consecuencia de esta emergencia se colapsa esa área de nóminas. Entonces se vuelve un proceso crítico indispensable que los trabajadores, que los empleados, que todos tengamos el pago de nuestra nómina. Pero en esta fecha, 2 de junio, si llegara a suceder esa emergencia, no se vuelve tan crítica esa función. Pero si dejáramos de operar en estos días hasta el 10, en esos días que va a ser el pago de nómina, claro que se convierte en una función crítica. Y así, por ejemplo, yo que pertenezco en la Coordinación Nacional de Protección Civil a un área donde estamos capacitando, estamos elaborando, estamos vigilando, estamos haciendo inclusive actividades de simulacros de continuidad de operaciones, y si hoy tuviéramos un fuerte sismo, ¿ustedes consideran que sería importante que Marisela Villegas fuera a capacitar a las empresas, fuera a capacitar a las dependencias si tenemos un sismo de esta magnitud grande? No se vuelven una función esencial. Las funciones esenciales son aquellas que no pueden dejar de operar, ¿sí? Por ejemplo, en el área de máquinas, en el área de distribución o en el área de cadena de suministro, ante una emergencia, pues sí se vuelve una función esencial. También ante una situación en la cual nosotros vamos desarrollando estos aspectos, es importante que vayamos quitando, no es tan esencial, no es un proceso crítico, no es tan indispensable esta función, pero esta función sí se vuelve indispensable. En el caso de hospitales, en las áreas de ambulancias, las áreas de enfermería, y ante una emergencia, pues claro que se vuelve esencial. Es una situación que no podemos dejar de lado, ¿sí? También, si llegara a colapsar nuestra organización, nuestra dependencia, que se llegaran a colapsar nuestros edificios donde estamos operando, pues necesitamos tener sedes alternas. Esas sedes alternas las podemos diseñar desde el plan de continuidad, a dónde nos vamos a trasladar en el caso de que nuestra organización, nuestra dependencia, nuestra empresa no pueda seguir operando. Tenemos que ver a dónde vamos a trasladarnos con todos los elementos mínimos indispensables para seguir por lo pronto operando las funciones críticas o las funciones esenciales que son indispensables ir sacando. También tenemos sedes espejo. Las sedes espejo y las sedes alternas sí tienen una diferencia.
Las sedes espejo es de donde yo me vaya a trasladar, tengo lo mismo exactamente. Si ahorita frente a ustedes están en su oficina o están en su área donde están desempeñándose, tienen un escritorio, tienen una computadora, tienen un multifuncional, tienen un teléfono, en la forma en que lo tengan distribuido, en la sede espejo van a tener lo mismo. O sea, una sede espejo es tal cual lo que tengo, lo voy a tener en mi sede espejo. Y en la sede alterna, esto, quizás mi empresa sea muy grande, pero a lo mejor me presta una compañía su área de estacionamiento o su área de bodegas, pues no va a ser tal cual como estábamos operando, pero sí me va a servir para ir sacando por lo pronto los procesos críticos. Tengo que incluso pedir comunicación con otras áreas. Por ejemplo, se da una explosión en alguna zona centro de algún municipio y pues la empresa cercana que pudo haber sido afectada en cuanto a sus rutas de ingreso de los camiones transportistas, pues voy a necesitar quizás estar viendo si otra empresa o quizás gobierno me presta su estacionamiento para que puedan estar ingresando mis camiones de carga para poderlos tener en una sede alterna, ¿sí? Los recursos humanos. Es bien importante que tengamos identificado al personal. El personal a veces desempeña funciones que son muy esenciales, que son muy indispensables, pero hay personal que a veces no son tan esenciales sus funciones. Hay que identificar al personal si no tiene una afectación médica, una afectación quizás familiar. Ahorita con el COVID, cuántas personas pues estaban en una situación de vulnerabilidad por una diabetes, por algún tipo de enfermedad que no les permitía pues trasladarse a seguir operando. Entonces, es importante que tengamos identificado al personal que sí puede operar. También un plan de continuidad debe de seguir una línea de mando, desde el jefe, el superior, ¿quiénes son los que van a ir tomando el mando? A veces el que está a la cabeza puede también caer en una situación de salud grave o quizás hasta una muerte, como lo vimos en estas fechas, ¿no? Entonces tenemos que tener quién es el que va a suceder, quién en esa línea de sucesión, quién es el que va a continuar para dar este tipo de instrucciones o continuar con la operación del proceso crítico que tengamos identificado. Por eso es importante que tengamos bien identificado a nuestro personal, si el personal pues no tiene alguna vulnerabilidad, si es un personal que puede seguir operando o es un personal que se tiene que retirar a su casa. También hay cuestiones a veces donde tenemos sindicatos y también los lineamientos que establezcan los sindicatos hay que observarlos para no incurrir en alguna situación de responsabilidad. Es importante que tengamos el contacto con las dependencias que nos van a auxiliar. A veces nosotros que necesitamos, pues no sé, una situación de la Comisión Federal de Electricidad, necesitamos pues gasolina para que sigan circulando nuestras unidades, necesitamos a Pemex, necesitamos hacer convenios con cierto tipo de empresas o dependencias del sector público, privado, social, para que también pues nos sigan ayudando o nos sigan dando los suministros necesarios para que al momento de la emergencia pues contemos con ellos, ¿sí? Es importante que también tengamos los requerimientos mínimos, con lo menor que podamos seguir operando, como son desde recursos materiales, financieros, tecnológicos. ¿Cuántos de nosotros nos tuvimos que retirar a casa y pues hacer trabajo en casa? Entonces, pues muchos no contábamos con un dispositivo electrónico o nuestros hijos tenían que estar ocupando pues los celulares, las computadoras y pues una familia grande pues no contábamos todos con los mismos dispositivos. Entonces, por eso era importante que nosotros nos fuéramos ubicando para que tengamos lo mínimo y podamos nosotros desarrollar nuestra actividad. La interoperabilidad de las comunicaciones. A veces cuando se nos viene una emergencia nos quedamos sin red, nos quedamos sin señal, los celulares se colapsan, los WhatsApp pues ya no tienen señal. Entonces tenemos que ver cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a llamar a ese personal crítico que quizás en ese momento salió a su casa o era un fin de semana y no tenía que estar trabajando o estaba de vacaciones y lo necesitamos que se reincorpore. Entonces necesitamos en el plan de continuidad tener bien identificado al personal crítico, tener bien identificado el domicilio, el teléfono, la ubicación del personal para que al momento que se desempeñe o se desarrolle este tipo de funciones, pues sepamos, porque a veces los llamamos, nos dejan un celular en recursos humanos, pues Juan Pérez Sánchez vive en tal domicilio y su teléfono es y resulta que lo estamos buscando y a la mera hora pues no lo encontramos. Y es un personal crítico, es un empleado que necesitamos que nos esté prestando su función, que se convirtió en esencial e indispensable.
Y si no, pues seguir en la línea de sucesión quién es el que puede responder en el caso de que no se encuentre la persona que habíamos señalado como principal operador de este proceso crítico. También es importante que protejamos nuestra información. Si nuestra empresa se encuentra en una zona de inundación, en una zona de riesgo, en una zona de donde pues muy común que lleguen a pegar estos frentes, como serían los ciclones, las lluvias fuertes, los huracanes, pues necesitamos resguardar nuestra información. A veces tenemos nuestras computadoras ya y lo dejamos en el disco duro, o tenemos nuestra memoria y andamos, hasta la traemos colgando en nuestros gafetes las memorias y las perdemos. No te presté mi memoria, ¿dónde dejé mi memoria? Y constantemente estamos nosotros haciendo este tipo de conductas. Entonces es importante que resguardemos nuestra información en la nube, que tengamos la base de datos adecuado para podernos identificar y que la tengamos presente cuando tengamos la necesidad de utilizarla. La protección de ello y el respaldo que tengamos es muy importante, sobre todo cuando manejamos documentos que son muy, muy indispensables. Y por último, la activación del plan. ¿Cuándo se activa un plan? El titular de esa área, de esa organización, de esa dependencia, es el que va a activar el plan, ¿sí? Va a decir, en este momento no podemos ingresar a las sedes, no podemos ingresar a nuestras áreas de trabajo, o es necesario que sigamos operando desde sedes alternas o desde su casa. La activación del plan siempre le va a dar el mando, el de mayor jerarquía dentro de su organización, para decirnos que pues vamos a aplicar en ese momento nuestro plan de continuidad de operaciones. ¿Tiene beneficios tener un plan de continuidad de operaciones? Esta pregunta siempre nos hemos hecho. ¿Y de qué me sirve tener este documento? ¿Y de qué me sirve tener este plan de continuidad? ¿Y para qué me sirve? Sí nos sirve, porque nos va a permitir reducir el número y magnitudes y en la toma de decisiones, para que en este periodo de crisis nosotros podamos evitar errores o que los errores resulten mayores. Entonces, tener un plan de continuidad nos va a ayudar mucho para tomar decisiones rápidas y decisiones inmediatas. También nos va a permitir que tengamos identificado los eventos que nos pueden impactar, porque esto también nos puede afectar no solamente de manera en nuestra empresa, sino una repercusión financiera, humana o reputacional incluso, ¿no? Entonces, hay que prevenir, por eso es una medida, es una medida de prevención que la vamos a activar y que la vamos a seguir desarrollando durante la emergencia y que nos va a servir posteriormente para ver si la mayoría de las empresas se pudieron reincorporar en el menor tiempo posible. El tener una reacción efectiva ante estas situaciones de emergencia, evitando y agilizando las labores, sobre todo para que cuando tengamos un proceso crítico, todos sepamos qué necesitamos hacer. El ejemplo que les coloco con esta imagen es un hospital. Está el personal médico, el personal de enfermería, el personal de seguridad, el personal quizás del quirófano en distintas áreas. Si se llegara a activar un plan de continuidad, inmediatamente el director del hospital tiene que citar a todos los directores de área o a los jefes de departamentos, jefes de área, y pedirles qué personal o con qué personal se cuenta o con qué personal no se cuenta. Si tenemos nosotros elementos mínimos indispensables para seguir operando y si nosotros podemos enfrentar una emergencia. Imaginemos con este ejemplo que este hospital se encuentra en una avenida importante. Y en esa avenida importante, imaginemos la Ciudad de México, Calzada Ignacio Zaragoza. A la entrada de la Ciudad de México, del Estado de México a la Ciudad de México, necesitamos un hospital porque se acaba de dar una emergencia. Un choque con un camión de pasajeros donde venían a bordo 21 pasajeros y 19 están lesionados, ¿sí? Entonces, ¿a dónde los vamos a llevar? Pues al hospital más cercano, al Hospital de la Ciudad de México, que se encuentra en Ixtapalapa, cerca de la zona de la emergencia. Entonces, le hablan inmediatamente al director, él convoca a todo su personal, les señala y les pide qué tipo de personal tienen, cuántos tienen, cuáles son los requerimientos mínimos que tienen. Cuentan con quirófanos, cuentan con ambulancias, cuentan con personal de enfermería para poder activar el plan y recibir a estos lesionados y poder atender la emergencia en el menor tiempo posible. Ese es un ejemplo. Y nosotros, por ejemplo, si en una organización tuviéramos un área, por ejemplo, se me ocurre una empresa que tiene
distintos departamentos de un solo piso, pero en la zona del fondo de esa empresa tiene el área de cocinas y el área de resguardo de materiales explosivos, como serían gasolinas para la distribución de los camiones o para las maquinarias. Entonces se da un incendio, un colapso de incendio en el área de cocinas, pues lógicamente estamos pensando por dónde evacuar, por dónde salir, pero se vuelve crítico o indispensable las áreas que no tienen que ver nada con el área de cocinas o con el área donde se encuentran los combustibles. Eso es lo que tenemos que ver, quién se vuelve un personal crítico cuando tenemos una clase y qué clase de emergencia. Un plan de continuidad de operaciones puede estar diseñado para cualquier tipo de emergencias. Si nosotros estamos pensando en un incendio, estamos pensando en una inundación, estamos pensando quizás en una explosión, en una manifestación, en un cierre de nuestras instalaciones por una situación antropogénica, entonces tenemos que ir planeando nuestro plan, cómo vamos a activar, ¿sí? En la Ley General de Protección Civil, dentro del Programa Interno de Protección Civil, señala 3 tipos de planes: plan de emergencias, plan de contingencias y plan de continuidad de operaciones. Los 2 primeros, plan de emergencias y plan de contingencias, claro que tiene que ver con una estructura de poder resolver estas situaciones y ayuda a este personal. Pero el plan de continuidad de operaciones es un plan que va diseñado a que nosotros podamos operar en el menor tiempo posible y nuestra empresa vuelva a trabajar en el menor tiempo posible con los elementos tanto personales como materiales con los que contamos y los podemos considerar como mínimos e indispensables. Es importante que al momento que vayamos desarrollando nuestro plan, realicemos simulacros para que tengamos un correcto funcionamiento de los planes de continuidad de operaciones. Un simulacro de continuidad de operaciones nos va a permitir evaluar la capacidad de respuesta ante situaciones de desastre. Nos va a permitir probar la efectividad y los tiempos de respuesta del plan de continuidad para que probemos si efectivamente nuestros procesos críticos están alineados, están identificados, si se vuelve indispensable la función que yo realizo o no se vuelve indispensable. Y sobre todo, identificar las oportunidades para poder mejorar y diseñar nuestro plan, irle quitando, irle colocando, haciéndolo que pueda responder ante una emergencia. Y comprobar si los procesos que estamos desarrollando son adecuados para que nos recuperemos y sobre todo, pues nosotros podamos evaluar si efectivamente el personal conoce sus roles, si el personal sabe lo que tiene que realizar dentro de la organización y si el personal está disponible para poder nosotros enfrentar una emergencia. Es bien importante que tengamos personal adecuado en las áreas estratégicas. De repente colocamos a personal que acaba de ingresar, que no tiene conocimientos, que tiene un área, hay que mandarlo a capacitar y cuando se da la emergencia no sabe cómo responder ante ella. Entonces, por eso es importante que las áreas que se encuentran desarrollando conozcan sus funciones de acuerdo a sus atribuciones, cuál es la función de una jefatura, cuál es la función de una gerencia, cuál es la función de un departamento, cuál es la función de las jefaturas, para que cada quien sepa lo que tiene que realizar. Porque a veces colocamos personal que desconoce sus funciones. Entonces, cuando tenemos que activar un plan, no saben el correcto funcionamiento tanto de sus funciones y por lo tanto no van a saber el correcto funcionamiento de una continuidad de operaciones, ¿sí? Es importante, antes de pasarles, bueno, aquí les estoy dando una liga en la cual pues nos va a direccionar esta liga a una página de gobierno donde recientemente, en marzo, se publica a través de ella la guía para la elaboración de los planes de continuidad de operaciones. Esta presentación se las vamos a hacer llegar a través de nuestros enlaces para que ustedes puedan tenerla, irle repasando con mayor tranquilidad e ir identificando. Tiene 2 formatos. Es una guía de gobierno, fue publicada el 10 de marzo y sobre todo pues nos habla del objetivo del plan de continuidad de operaciones. ¿Qué se busca? ¿Qué nos va a ayudar o qué nos va a permitir? ¿Sí? Nos va a permitir que tengamos una importancia en las áreas en las cuales nos desempeñamos, que identifiquemos los procesos críticos, que identifiquemos al personal crítico y sobre todo que nosotros desarrollemos nuestras actividades adecuadamente en el menor tiempo posible y con lo que tengamos, ¿sí? En la guía para la elaboración del plan de continuidad de operaciones,
nos va enseñando cómo vamos a ir llenando el siguiente, que son los formatos del plan de continuidad de operaciones. Yo los invito a que abran esta liga para que puedan ustedes observar qué es la guía para la elaboración del plan de continuidad de operaciones. Y también ustedes puedan identificar los formatos que vienen aquí. Y ahorita les voy a dejar mis datos por si tienen una duda de manera más personal, me puedan contactar y yo ayudarles a que ustedes llenen sus planes. En el formato de continuidad de operaciones, es el que vamos a abrir, nos vienen los formatos que ustedes van a llenar. Estos formatos traen los logos de la dependencia donde nosotros pertenecemos. Aquí lo idóneo es que ustedes pongan sus formatos de ustedes. Por ejemplo, la Cámara de la Industria de la Construcción o el área donde pertenecen, la delegación, la sede, no sé, los logos que ustedes utilicen para poderse identificar. No son los logos de nuestra dependencia. Este es un ejemplo, ¿sí? Los pueden bajar, pero esto hay que editar. Estos logos son los de ustedes. También a dónde pertenecemos, si al ramo o al sector. Bueno, el título que va a ser Plan de Continuidad de Operaciones, ramo, sector, la institución, la dirección general o administrativa donde ustedes pertenecen. ¿Quién es el responsable de esta área, el que va a operar este plan de continuidad? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su extensión? ¿Cuál es su correo? Para que sepamos identificar quién es el titular de este plan de continuidad de operaciones o quién es el que lleva el mando de este plan de continuidad de operaciones. En el formato 2, aparte de pues, tener sus logos de ustedes, vamos a colocar cuál es la misión y la visión de nuestra organización. Todos cuando la estamos realizando y la vamos llevando a cabo, la vamos identificando. ¿Cuál es nuestra misión y cuál es la visión? Nuestro marco legal, los fundamentos legales de nuestra organización, a lo mejor se desprenden de un estatuto, de un lineamiento, de un acta constitutiva, de dónde se deriva mi organización, de dónde se derivan las funciones de la jefatura, de la gerencia o del departamento. Aquí los voy a ir colocando en el marco legal. En el formato 2, en el análisis de amenazas, puedo yo ver cuál tipo de amenazas es. Por ejemplo, si tuviéramos nuestra empresa o nuestra organización en Oaxaca y ahorita lo que acaba de suceder con estos ciclones o tormentas o lluvias fuertes, pues nuestra amenaza es de este carácter. ¿Qué probabilidad de ocurrencia? Pues que sea altamente probable, que sea medio o que sea bajo la forma en que se da. El impacto puede ser medio, alto, bajo, lo podemos colocar con colores, quizás un color verde para colocar pues un color bajo, un amarillo, medio o un rojo, que es muy frecuente que esto llegue a suceder. Un valor de riesgo les puedo dar del 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6 y este me va a permitir identificar si es raro, si es inusual, si es poco probable, si es muy probable o es muy recurrente. Si es raro, es que tiene un porcentaje de un 1 a un 25% que suceda. Si es inusual, puede tener un porcentaje de un 25 a un 50% que suceda. Si es poco probable, tiene de un 51 a un 74% de que suceda. Si es muy probable, de un 75 a un 95%. Si es muy recurrente que esto pase, pues ya estamos hablando de un 90 a un 100%. Y pues ahí el riesgo se puede convertir en alto. Y la acción preventiva, por ejemplo, si tuviéramos inundaciones, pues ir colocando zonas de evacuación, estar diseñando nuevas formas de que se vaya el drenaje o el agua por los drenajes. O en el caso de un sismo, pues poner zonas quizás de evacuación, alertamientos, para que nosotros pues podamos ir minimizando esta amenaza que se pudiera dar, ¿sí? En el formato 3, aquí vamos a identificar nuestros procesos críticos. Es bien importante que cuando nosotros estemos sentados e identifiquemos de nuestra organización cuáles son los procesos críticos. Por ejemplo, en la dirección donde yo trabajo, tenemos en la dirección general 3 direcciones de área. La dirección de vinculación, la dirección de normativa y la dirección de innovación, planeación y continuidad de operaciones. En el proceso 1, yo voy a identificar, por ejemplo, si es indispensable que yo, Marisela, titular del área de continuidad, esté dando capacitación. Pues no. Que la licenciada Zulia Quilo, directora de normativa, se ponga a dar las normas oficiales mexicanas en una capacitación en tiempo de emergencia. Pues no, ¿sí? Pero sí se vuelve indispensable el área de vinculación. Porque si tenemos este tipo de emergencias, por ejemplo, ahorita está trabajando a todo lo que da la licenciada Graciela, para poder dar despensas y los traslados de estas despensas que se van a dar por efecto de ayuda humanitaria
enlazándonos con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder otorgar esas despensas a los damnificados o a las personas que son o sufrieron este impacto de este huracán Ágata que está saliendo de nuestro país. Entonces, ¿se va a volver un proceso crítico el área de vinculación? Sí, sí. ¿Y qué actividad? Pues la ayuda humanitaria o la distribución de despensas. Frecuente, pues casi lo tenemos que estar viendo. Si estas personas ante una emergencia van a tratar de poderse recuperar en un menor tiempo posible, ¿cuánto es el tiempo que se les va a estar distribuyendo? ¿Quién es el responsable? Pues la licenciada Graciela Herrera, que es la titular de esa área. Y si no lo cumpliere o no diera ese suministro que se requiere para esa temporada de emergencia, vamos a analizar si puede ser un impacto económico, social, financiero, operacional, prestigio y personal. Pues yo creo que los tres últimos, ¿no? Operacional, porque no funcionó, de prestigio, porque puede tener un impacto el área de donde se desempeña esto, y en lo personal, porque quiere decir que la directora no operó en el menor tiempo posible y no dio ayuda y no dio respuesta a la emergencia que se venía dando, ¿sí? Y así podemos identificar de estas tres áreas que les comentaba, solamente pueden existir dos procesos críticos, que es el área de vinculación internacional y el área de vinculación para estados y municipios. Y ahí nos vamos identificando cuál es la función más esencial. Entonces, así podemos ir identificando. Nosotros, vuelvo a repetir, nos comprometemos a que si tienen alguna duda, con mucho gusto nos sentamos y podemos ver estos procesos críticos para que ustedes los puedan ir identificando y vayan depurando aquellos que no son tan esenciales al momento de desarrollar una función. El propósito del plan es el formato 4, pues nos va a permitir asegurar y tener un objetivo. ¿Qué nos va a asegurar? Pues que tengamos la vuelta a la normalidad en el menor tiempo posible o que nuestra empresa siga trabajando. ¿Cuál es el objetivo? Pues ahora sí desempeñar cierta función que nuestros propios estatutos, lineamientos o actas constitutivas nos señalan. El alcance de los procesos críticos pueden tener un alcance, pues, de menor impacto, de mayor impacto. ¿Cuáles son las actividades que tengo que desarrollar? Pues quizás estar distribuyendo, ayudar en la cadena de suministro o estar distribuyendo insumos o quizás estar trasladando materiales para la construcción, etcétera, ¿no? ¿Quién es el líder de la continuidad? Aquí voy a poner el nombre del líder, del jerárquico en el mando y voy a colocar su línea de sucesión. A ver, ¿me está iniciando otra vez el celular? Ya no escuchamos ya, doctora, su conexión buena. Si quiere activar nuevamente la de su teléfono, A ver, favor. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Muchas gracias. Y es que se va la señal de repente. Gracias. Entonces, saber quién es el líder de la continuidad en la línea de mando, quién es el director del área, quién es el gerente, quién es el que va a estar realizando este plan, pues es el líder de la continuidad. Él es el que activa y él es el que desactiva el plan de continuidad. Es el que dice, ya, regreso a trabajo normal, todo normal, ¿sí? Y tener a su línea de sucesión. También es importante que cuando nosotros estemos desarrollando todos estos formatos, pues invitemos a las personas que están o forman parte de nuestra organización para que también sepan que toman un papel muy importante en este plan de continuidad. Hacer un directorio del personal para que este personal pues sepa con quiénes contamos, con quiénes pues ahora sí pueden ir desempeñando todas estas áreas. El formato 5 nos va a hablar de los procesos críticos. El ejemplo que ahorita les di de la dirección de vinculación con la vinculación internacional y la vinculación del sector de municipios y estados, pues voy a identificarla de esta forma. Voy a colocar el proceso crítico número 1, vinculación internacional. ¿Dónde está mi sede geográfica? En el hangar de la Guardia Nacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si hay sus procesos críticos, pues los voy a colocar. ¿Cuál es el objetivo? Pues la distribución de la ayuda humanitaria en el caso de emergencia. Un límite de recuperación, pues quizás 8 días o 3 días o horas, ¿no? En dado caso. Estrategias, puedo necesitar o necesito espacios gubernamentales, aquí le puedo poner sí o no. Puedo utilizar recursos también.
trabajo remoto, si lo es necesario que lo realicemos, si hay acuerdos recíprocos con otras dependencias, si hay subcontratación de espacios, como les decía, no tengo a dónde estacionar mis camiones, necesito pues que el municipio me preste el estacionamiento del Palacio Municipal para que ahí los resguarde mientras pasa la emergencia, ¿no? O por ejemplo, en el caso de las zonas costeras, ¿no? Necesitamos a veces pues mantener las lanchas o los materiales marítimos en un resguardo, entonces pedimos quizás a las áreas de marina o a las áreas de los embarcaderos que nos permitan resguardar un poco nuestras lanchas en esas áreas. Si vamos a tener centro espejo o sedes alternas y lo vamos a describir, ¿sí? La dirección donde vamos a estar en el caso de que tengamos una sede alterna y quién es el responsable de esta continuidad, ¿sí? Puede designar el del mando a otra persona y ese es el que va a ser el responsable de este proceso crítico. Y así podemos identificar varios. Por cada proceso crítico se llena este formato. Este formato es por cada proceso crítico. Yo les decía, este es para el caso de la vinculación internacional y en el caso de la vinculación de estados con municipios también se realizará de esa forma. ¿Quién es el responsable del proceso crítico? Su nombre, su domicilio, su ubicación, su teléfono. Acuérdense que estos son datos personales y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que se deriva del artículo 6º constitucional, pues nos habla de que los datos personales pues, no se pueden dar a conocer. Por eso es importante que el líder de la continuidad resguarde esta información, sí sepamos quién es el que va a tener la línea de sucesión, pero quizás sus datos personales no los hagamos tan transparentes, ¿sí? Los entregables, pues a lo mejor tenemos que entregar durante el desarrollo de esta emergencia una información o tenemos que desarrollar un producto, que es lo que necesitamos entregar. Las dependencias, si van a estar dentro de nuestra propia organización, me ayuda el área de maquinarias, me ayuda el área de producción, me ayuda el área de logística, con quienes me voy a estar relacionando para desarrollar mi proceso crítico. O si son externas, si necesito pues una dependencia, necesito a la Secretaría de Comunicaciones, necesito a Telcel para el caso de telefonía o identificación de alguna forma de internet. Por ejemplo, cuando se dio la emergencia de Tabasco, Telcel tuvo un papel muy importante en ayudar a las comunidades que quedaron aisladas en tener la comunicación inmediata a través de la telefonía celular y a través de internet, ¿sí? Este es el directorio que les decía, es el formato 6. Es importante que tengan bien identificado al personal, su nombre, su correo institucional o el correo personal, porque también a veces ya cuando no regresamos al trabajo, pues quizás nuestra computadora nos llegan nuestros correos, pero no los podemos ver en casa. Entonces eso es bien importante. Su teléfono particular, su puesto, para que sepamos quiénes son el personal que tenemos adscrito a esa área donde estamos desarrollando este plan de continuidad. También la disponibilidad del personal. A veces tenemos personal crítico que pues es el que va a desempeñar la función. Hay personal que tiene vacaciones, de qué fecha a qué fecha, hay personal que está comisionado, hay personal que está en una situación médica vulnerable, hay personal que está en una situación de discapacidad o está quizás con alguna situación que fue afectado por la contingencia y si se encuentra o no se encuentra disponible. A veces, pues ahorita con la pandemia, acuérdense que tuvimos acuerdos que fueron emitidos por el presidente gracias y colaboración de la Secretaría de Salud y nos dijeron que personal pues no podía estar regresando a desempeñar sus labores durante cierto tiempo por la situación en que se encontraba de vulnerabilidad. Entonces, tener bien identificados. Tenemos una persona que quizás tiene diabetes, hipertensión, una persona que se encuentra en estado de gravidez o bien se encuentra en una situación que no le va a permitir estarse trasladando a desempeñar su labor crítica. También los requerimientos de infraestructura tecnológica, por ejemplo, a veces necesito computadoras, laptops multifuncionales, qué tipo de infraestructura necesito para seguir operando. Si lo tengo o no lo tengo y que lo especifique qué tipo de desarrollo tecnológico necesito. A veces pedimos mucho, pero no nos da para tener quizás un computador de un sistema operativo Windows, se me viene a la mente XP, y sobre todo con una memoria y RAM muy grande, ¿no? Entonces a veces podemos tenerlo, pero también podemos no tenerlo. Y señalar si contamos o no contamos con esta infraestructura tecnológica. Requerimientos adicionales, pues a lo mejor necesitamos vehículos, necesitamos un sistema
de radios, de telefonía satelital, no sé, se me viene a la mente lo que vayan a necesitar dentro de su área. Las bases de datos es bien importante para la operación de los procesos críticos. Si vamos a nosotros a tenerlos, cuánto cuesta, en dónde va a estar resguardado, cuál es el método de resguardo que vamos a ocupar, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que están en áreas donde se pueden, pues, desbordar ríos y tienen, pues, resguardados vehículos anfibios. Entonces, ¿dónde se van a estar? ¿En qué área? ¿En qué bodega? ¿Los voy a trasladar o no los voy a trasladar? ¿Sí? La interoperabilidad de las comunicaciones, pues también necesitamos ver si la empresa con la cual estamos desarrollando nuestra telefonía móvil o nuestra telefonía de Internet nos está permitiendo que tengamos este desarrollo, ¿no? Y la siguiente sería la activación del plan, que va a suceder en el antes, el durante y el después. En el antes, pues es planear el plan de continuidad, sentarnos, elaborarnos, como se dieron cuenta. Puede ser muchos elementos, pero no está difícil. Y el durante, yo les recomendaría que si estamos ante una emergencia, diario estemos informando al líder de la continuidad cuáles son los sucesos, cuáles son las bitácoras que se están dando. Y en el después, cuáles son las causas, cómo se están dando las acciones preventivas, cuál es la fecha programada, quién es el responsable, cómo se registran los cambios. Eso es bien importante que desarrollemos para que al momento de que la persona que va a activar el plan tenga la certeza que su personal sabe lo que tiene que realizar y no le estén preguntando, jefe, ¿me voy o me quedo? Bueno, pues entonces estos serían algunos de los elementos que contienen los formatos que están en la página de preparados que se acaban de subir para que ustedes pues los vayan conociendo y se vayan dando cuenta de cómo se va desarrollando el plan de continuidad de operaciones. Si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Quiero compartirles mis datos para que en caso de que pues ustedes quisieran verificar cómo se desarrolla el plan de continuidad, pues ahora sí lo tengamos a la mano y este es mi contacto para el caso de que ustedes lo quisieran tomar por si llegaran a tener alguna duda. Estoy a sus órdenes. Siempre es agradable que alguien, pues no nos quedemos con la duda, no le entendí, necesito bajar ese formato, ¿dónde lo encuentro? Que les hagan llegar esta presentación para que ustedes con los requerimientos mínimos pues puedan tener dentro de su organización y contar con uno de los elementos del Programa Interno de Protección Civil. La Coordinación Nacional de Protección Civil les extiende este curso a nombre de nuestra coordinadora, Laura Velázquez Alzúa. Y estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora. De verdad, con una claridad y una fluidez bastante, nos emocionan sesiones como esta. De verdad, muchas gracias por la información. Por aquí tenemos muchos agradecimientos de la gente que nos está siguiendo por Zoom, por Facebook y también por YouTube. Entonces tenemos aquí un par de preguntitas que al inicio nos dejaron. Le voy a pedir a Maru que nos ayude. Aquí, por aquí un instructor que tenemos en Sinaloa, el ingeniero Amilcar Moreno, le deja muchos saludos. Muchos saludos. No, excelente, es un excelente él en la protección civil. Muy recomendable el licenciado Amilcar. Felicidades, licenciado Amilcar. Es usted en verdad muy bueno en el desarrollo de sus actividades y en el trabajo que desempeña, que es de mucha responsabilidad y mi reconocimiento también para él. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por aquí también Francisco Javier Palacios, le tiene una pregunta, me voy a permitir aquí, nos dice que si sabemos de algunos cursos que alguna otra dependencia sobre el tema brinden. Por nuestra parte de la Cámara y el Instituto de Capacitación les pedimos que estén pendientes de nuestras redes. Este es el primer paso, estas 5 conferencias que estamos dando es el primer paso de otras acciones que vamos a implementar para acercarles capacitación, para acercarles cursos y programas en donde podamos prepararnos para estas situaciones. Entonces, pues por ahí les pedimos que estén pendientes y no sé si la doctora quisiera hacernos alguna recomendación.
Sí, claro que sí. Miren, la Escuela Nacional de Protección Civil año con año saca sus certificaciones, esténse pendientes en la página de la Escuela Nacional o del CENAPRED para que puedan ustedes realizar su certificación. Tiene siete certificaciones y pues me gustaría que los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pues pudieran estar certificados en estas materias. Gracias, doctora. Para quienes nos preguntan de la presentación, sí, ya la doctora nos dio autorización para compartírselas en el chat que les estamos, Sí. en la liga de registro que les estamos compartiendo. Ahí nos van a dejar su correo y a ese correo se les vamos a hacer llegar el día de mañana. Entonces, con todo gusto. Nos pregunta David Flores, un compañero aquí de la Cámara, ¿el no contar con el Programa Interno de Protección Civil nos hace acreedores alguna sanción? Sí, es obligatorio. En la Ley General de Protección Civil los están requiriendo. Aquí en la Administración Pública Federal es obligatorio. Ustedes como parte de la iniciativa privada, sí es obligatorio que lo tengan. Entonces, elabórenlo, cuenten con ello, acérquense a los expertos que les puedan ayudar a la elaboración del mismo Programa Interno de Protección Civil y que también pues es parte del plan de contingencias, plan de emergencias y plan de continuidad de operaciones. Sí es obligatorio. Muchas gracias, doctora. ¿Tenemos alguna idea de por dónde iría la sanción? ¿Es económica? Tenemos que ver sobre todo si va a pertenecer a municipal o estatal. En el caso de la Administración Pública Federal, pues sí estamos vigilando a todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Ahorita estamos con la Ciudad de México, que las alcaldías cuenten con sus programas internos y su plan de continuidad. Y en este caso, para la iniciativa privada, pues son sanciones que les van desde las áreas administrativas. Tienen que ver cómo lo reglamenta el municipio, cómo lo establece el municipio, y también con los estados. Exactamente, ya está respondiendo Almícar, exactamente, cada estado, cada municipio establece las sanciones dentro de sus ámbitos. Muchas gracias, Almícar. Gracias, doctora. Pues no tenemos más que felicitaciones y agradecimientos en el chat. Yo me sumo a ello, por supuesto. Entonces, muchas gracias. Me permito ahora darle la palabra a nuestro director, el licenciado Marco Ruiz, para hacer el agradecimiento y despedida oficial de esta tercera jornada de prevención. Adelante, licenciado. Gracias, Luis. Pues igualmente, doctora Marisela, mil gracias. La gente muy pues entusiasmada con su plática. En general estamos recibiendo muy buenos comentarios y el agradecimiento de su ponencia. Y pues sí, la Cámara de la Construcción, pues estamos comprometidos con todos ustedes en seguir brindándoles este tipo de pláticas en el marco de su responsabilidad social empresarial. Y Claro. bueno, este tema que fue muy interesante. Gracias también por ayudarnos a dejarnos ahí toda la oferta que tenemos, incluso pues la guía para que puedan llenar su plan de protección civil. Y bueno, también agradecer a todos los que están presentes, que están todavía conectados desde Michoacán, Guadalajara, Ciudad Obregón, San Luis Potosí, Comarca Lagunera, de aquí mismo de la Ciudad de México, de Guerrero. Bueno, algunas personas pues no nos dicen de dónde son, ¿verdad? Pero nos da esta presencia nacional, estas conferencias que hacemos desde la CEMIC, y bueno, pues nos da mucho gusto que les estén sirviendo. Estén pendientes, todavía nos faltan un par de ponencias más en las próximas 2 semanas, y pues sigan nuestras redes sociales para estar pendientes, no nada más de nuestras conferencias, también de todos los eventos que tiene la Cámara, de los eventos de capacitación que tiene el ISIC en las redes sociales de ISIC Nacional. Y bueno, pues también todos los temas que ustedes están interesados, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales, de nuestros correos electrónicos. Estamos a la orden. Mil gracias por su ponencia, doctora Marisela. Y pues Gracias. estamos también aquí a la orden. Esperemos seguir brindando, dependiendo también aquí de lo que nos pidan nuestros participantes, pues podemos darles un poquito más de información sobre esta, una segunda conferencia o algo por el estilo. Mil gracias a todos. También se está conectando aquí con nosotros nuestra gerente de responsabilidad social, Daniela Mares. Saludos,
Dani. Y bueno, muchas gracias también por toda la gestión que hiciste tú para que también estuviera aquí la doctora Marisela con nosotros. Claro que sí, un gusto. Gracias Muchas a todos. Me sumo ya a todos los comentarios. Gracias, Mari. Y No, gracias gracias. a todos también por estar tan interesados y seguir en estas pláticas que tienen el enfoque de prevención desde la parte de responsabilidad social. Entonces, sin más, pues agradecerles. Gracias, gracias. Miren, ya nos están diciendo que están desde Tlaxcala, ya dijeron Puebla, Nuevo León. Mil gracias. Aquí se hace Qué bueno que están presentes. visitándonos de muchos lugares de la República. Muchas gracias, Marco, Dani, muchas gracias. Doctora, nuevamente nuestro agradecimiento y nuestra Muchas- felicitación por la excelente ponencia. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Tenemos un tema también muy interesante que es la revisión y evaluación de estructuras después de un desastre. Tendremos un especialista que nos hablará del tema. Y bueno, ahí están las ligas de registro en el chat. Y si no, pueden ustedes consultarlas también en las redes sociales de ISIG Nacional. Sin más, muchas gracias a todos. Nos saludamos el próximo jueves. Buena tarde. Hasta luego. Nuestra misión es capacitar con un modelo estratégico y un enfoque socialmente responsable para apoyar al fortalecimiento de las empresas. Por ello nos dedicamos a la formación, capacitación, actualización y certificación de los trabajadores que laboran en todas las áreas y niveles del proceso constructivo. El 19 de abril de 1978 se funda el ISIG. Estamos presentes en las 44 delegaciones de la Cámara, distribuidas en todo el país, con personal especializado e infraestructura propia. Además tiene la experiencia de brindar la capacitación en las obras en construcción, en sus aulas móviles y centros permanentes. El ISIC ofrece un abanico de posibilidades en capacitación y formación que responden a las necesidades del sector de la construcción. El diagnóstico de necesidades de capacitación. Cursos teórico-prácticos, registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en sus modalidades presencial y a distancia. El programa de capacitación en el marco de la responsabilidad social, dirigido a personas vulnerables y mujeres jefas de familia. Certificamos las habilidades y conocimientos de los trabajadores. En materia de consultorías, apoyamos en la formación de comisiones mixtas y en la elaboración de planes y programas de capacitación a empresas. Realizamos la formación de instructores en las empresas y dependencias. Y respondiendo a los tiempos actuales, también contamos con servicios de videoconferencias. Es de destacar que el ISIC promueve la aportación del recurso 2 al millar entre las empresas constructoras de los sectores público y privado, a través del cual les permite crear un fondo para capacitar a sus trabajadores. Capacitar es construir. Contáctanos en tu delegación CEMIC más cercana